La temporada social de Londres estaba en su apogeo, y la mansión de los barones de Locksley era un hervidero de sedas, encajes y desesperación oculta. El barón Locksley había muerto hacía un año, dejando tras de sí deudas de juego y una familia dividida. Su viuda, Lady Augusta, una mujer de belleza marchita y ambición feroz, tenía un solo objetivo: casar a su hija biológica, la deslumbrante Arabella, con el hombre más rico que pudiera encontrar para salvarse de la ruina. Arabella era la joya de la familia, rubia, de ojos azules y con una risa ensayada que encantaba a los hombres superficiales. Pero en la sombra de esa casa existía otra hija, Genevieve Locksley, la hija del primer matrimonio del barón. No se parecía en nada a su media hermana. Tenía el cabello oscuro y rebelde, una figura demasiado delgada para la moda de la época y, lo que era peor, a los ojos de su madrastra, una marca, una cicatriz de quemadura, antigua y plateada, subía desde su clavícula hasta la línea de su mandíbula izquierda, recuerdo de un accidente en la cocina cuando era niña, intentando preparar una medicina para su madre moribunda. Para Lady Augusta, esa marca convertía a Genevieve en la hija fea, la invendible, la carga. La mantenían en la parte trasera de la casa, vestida con ropa gris y encargada de las cuentas y la costura, oculta de las visitas como un secreto vergonzoso. Aquella tarde, la tensión en la casa era insoportable. Se había anunciado una visita que podría cambiar su destino. Sebastian Thorne, el duque de Kensington, había regresado a Inglaterra. Sebastian no era un noble cualquiera. Era el hombre más poderoso del reino después del príncipe regente, inmensamente rico, dueño de minas y flotas comerciales, y conocido por su carácter inescrutable. Se decía que buscaba esposa, pero que había rechazado a todas las bellezas de la corte con una frialdad que asustaba. Era un hombre de 30 años, alto, de rasgos severos y ojos oscuros que parecían ver a través de las mentiras. No le interesaban los coqueteos, le interesaba la verdad. Cuando el carruaje ducal, negro y oro, se detuvo frente a la puerta, Lady Augusta ordenó a Genevieve que se retirara a la biblioteca y no saliera. «No queremos asustar a su gracia con tu presencia», dijo Augusta con una mueca de desdén. «Arabella es la que debe brillar hoy. Tú quédate con los libros, que es para lo único que sirves». Genevieve obedeció, acostumbrada al rechazo. Se refugió en la biblioteca, su santuario, donde el olor a papel viejo y cuero la consolaba. Se sentó en un rincón, intentando concentrarse en las cuentas de la casa, tratando de ignorar el dolor sordo de saber que su propio hogar la consideraba un monstruo. En el salón principal, la recepción fue un teatro. Lady Augusta y Arabella recibieron al duque con reverencias profundas y sonrisas de miel. Sebastián entró con paso firme. Era imponente, vestido con una elegancia sobria que gritaba poder. Saludó con cortesía, pero sus ojos escanearon la habitación con una especie de aburrimiento cansado. Había visto a 1000 Arabellas, hermosas, vacías y desesperadas por su dinero. La conversación fluyó superficialmente. Arabella tocó el piano, mal, pero con entusiasmo, y Augusta habló de linajes y virtudes, pero Sebastián, que tenía un oído agudo y poca paciencia, notó algo extraño. Vio un libro de contabilidad olvidado sobre una mesa auxiliar. Lo abrió discretamente. Las columnas estaban sumadas con una precisión matemática perfecta, con una caligrafía elegante y firme que no coincidía con la letra infantil que había visto en la invitación escrita por Arabella. «¿Quién lleva las cuentas de esta casa?», preguntó el duque, interrumpiendo el monólogo de Augusta. La madrastra se puso tensa. «Oh, tenemos ayuda, una asistente». Sebastián arqueó una ceja. No le creyó. Sabía que estaban arruinados. No podían pagar a un administrador. «Me gustaría ver la biblioteca», dijo él de repente, poniéndose de pie. «He oído que el difunto barón tenía una colección de mapas antiguos». Augusta palideció. Genevieve estaba allí. «Su gracia, la biblioteca está desordenada, polvorienta. No es lugar para usted». «Insisto», dijo Sebastián, y su tono dejó claro que no era una petición. El duque caminó hacia la biblioteca, seguido por una Augusta aterrorizada y una Arabella confundida. Abrió las puertas dobles.
La escena que encontró lo detuvo. Genevieve estaba sentada junto a la ventana, con la luz de la tarde iluminando su perfil. No llevaba sedas, sino un vestido de lana gris, sencillo y desgastado. Su cabello estaba recogido en un moño práctico, dejando al descubierto su cuello y la cicatriz plateada que subía por su mandíbula. Al oír la puerta, ella se giró, asustada, y sus ojos, de un color violeta inusual y profundo, se encontraron con los del duque. Hubo un silencio absoluto. Sebastián no vio fealdad, vio realidad. Vio a una mujer que no intentaba impresionarlo. Vio la inteligencia en su mirada y la dignidad en su postura, a pesar de su ropa humilde. Augusta entró corriendo, tratando de tapar a su hijastra. «¡Perdónenos, duque!», exclamó la madrastra, empujando a Genevieve hacia las sombras. «Esta es la otra, mi hijastra, Genevieve. Pobre criatura, no está bien de la cabeza. La mantenemos aquí por caridad». Genevieve bajó la cabeza, humillada, sintiendo que la cicatriz le ardía bajo la mirada del extraño. Sebastián avanzó, ignorando a Augusta. Se detuvo frente a Genevieve. «¿No está bien de la cabeza?», preguntó él, mirando el libro que ella tenía en las manos. Era un tratado de economía política, una lectura extraña para alguien sin juicio. Genevieve, reuniendo un valor que no sabía que tenía, levantó la vista. «La locura es subjetiva, mi señor», dijo ella con voz suave pero firme. «En esta casa, la inteligencia se considera una enfermedad». Sebastián sintió una chispa de interés genuino, algo que no había sentido en años. Sonrió levemente. «Tuch, Lady Augusta», viendo que perdía el control, decidió jugar sucio. Soltó una risa cruel, intentando convertir la situación en una broma entre gente guapa. «Oh, no le haga caso, duque. Genevieve es inofensiva, aunque, claro», miró a Sebastián con complicidad maliciosa, «si lo que busca es una esposa que le asegure fidelidad absoluta, debería casarse con ella». «¿Por qué dice eso?», preguntó Sebastián, girándose lentamente hacia la madrastra. «Porque», dijo Augusta, señalando la cicatriz de Genevieve con desprecio, «cásate con la fea, mi señor. Nadie más la mirará. Tendrías la paz de saber que ningún hombre intentará robártela. Es la única virtud de la fealdad, la seguridad». Arabella soltó una risita tonta. «Madre tiene razón. Genevieve es un espantapájaros útil». La crueldad de las palabras flotó en el aire, densa y tóxica. Genevieve cerró los ojos, esperando que el suelo se la tragara. La humillación era completa. Había sido ofrecida como un chiste, como una mercancía defectuosa frente al hombre más importante de Inglaterra. Sebastián miró a Augusta, luego a Arabella, y finalmente volvió su mirada a Genevieve. Vio cómo ella apretaba los labios para no llorar, manteniendo la espalda recta. Vio una nobleza que las otras dos mujeres jamás tendrían y sintió una furia fría, una necesidad de proteger y de hacer justicia que lo sorprendió. «¿La fea?», repitió el duque, con una voz que hizo que la temperatura de la habitación bajara 10 grados. Se acercó a Genevieve. Esta vez invadió su espacio personal, pero no con amenaza. Levantó una mano enguantada y, ante el horror de la madrastra, tocó suavemente el borde de la cicatriz en la mandíbula de Genevieve. Genevieve se estremeció, abriendo los ojos. «Me han dado un consejo, señora», dijo Sebastián, sin dejar de mirar a los ojos violetas de la joven. «Que me case con la fea para asegurar mi paz». Hizo una pausa, y su pulgar rozó la piel de ella. «Creo que es el consejo más sabio que he escuchado en esta ciudad llena de necios». Se giró hacia Augusta, que estaba pálida. «Acepto la propuesta», anunció el duque. «Me casaré con Lady Genevieve». «¿Qué?», gritó Augusta. «Es una broma. No puede hablar en serio. Ella tiene una marca. Está dañada». «Lo que usted llama daño, yo lo llamo carácter», respondió Sebastián con frialdad. «Y lo que usted llama belleza en su otra hija, yo lo llamo vacío. He venido buscando una duquesa, no un adorno, y acabo de encontrar a la única mujer en esta casa que vale la pena». Miró a Genevieve, que estaba en estado de shock. «Lady Genevieve», dijo él, ofreciéndole el brazo. «Sé que esto es repentino. Sé que no me conoce. Pero si acepta salir de esta casa conmigo, le prometo que nunca más nadie se atreverá a burlarse de usted».
Le prometo que le daré una vida donde su cicatriz no sea una mancha, sino una historia. Genevieve miró la mano del duque, miró a su madrastra furiosa, miró las estanterías de su prisión y luego miró a los ojos oscuros y serios de Sebastián. Vio en ellos un refugio. «Acepto», susurró ella. Sebastián sonrió y esta vez no fue leve, fue una sonrisa de triunfo. «Prepare sus cosas», ordenó a la sala en general. «Nos vamos a Kensington. Y Augusta, envíe la cuenta de las deudas de su marido a mi abogado. Es el precio que pago por llevarme el único tesoro de esta familia». El duque había tomado su decisión. La hermana fea iba a ser duquesa, pero Sebastián sabía que sacarla de la casa era solo el primer paso. Ahora tendría que enfrentarse a la sociedad de Londres, que sería tan cruel como la madrastra, y tendría que demostrarle a Genevieve y al mundo entero que ella merecía no solo su protección, sino la corona más alta del reino. Si te ha impactado la defensa del duque y la humillación convertida en triunfo, no te pierdas el acto 2. Genevieve llegará a la mansión del duque en Londres, un palacio intimidante donde se sentirá fuera de lugar. Sebastián comenzará su plan para transformar su autoestima, pero no con vestidos y joyas comunes, sino con gestos que tocan el alma. Sin embargo, la sociedad no se quedará callada, y los rumores sobre la duquesa monstruo comenzarán a circular, poniendo a prueba la fortaleza de su nuevo matrimonio. Suscríbete ahora para continuar con este romance de redención. El carruaje del duque de Kensington atravesó las calles adoquinadas de Londres bajo el manto de un crepúsculo violeta, alejando a Genevieve de la prisión de su infancia y llevándola hacia un destino que todavía le parecía un sueño febril. La mansión de los Thorne en la ciudad, conocida como Kensington House, no era simplemente una residencia, era una declaración de poder tallada en piedra blanca y mármol. Al cruzar las rejas de hierro forjado, Genevieve sintió que el aire se volvía más ligero, como si la atmósfera opresiva de la casa de su madrastra no pudiera traspasar los muros de su nuevo hogar. Sin embargo, el miedo persistía. Sentada frente a Sebastián, con las manos apretadas sobre su regazo, se preguntaba si este hombre, que la había rescatado con tanta furia y decisión, se arrepentiría de su impulso una vez que la novedad se desvaneciera y tuviera que presentar a su esposa marcada ante la alta sociedad. Sebastián, percibiendo su inquietud sin necesidad de palabras, rompió el silencio. Le aseguró con voz tranquila que en esa casa ella no era una invitada, ni una refugiada, sino la dueña. Le explicó que había enviado instrucciones por adelantado para que el personal la recibiera con los honores correspondientes a su futura posición, y le advirtió con una media sonrisa que suavizaba su rostro severo que sus sirvientes eran leales pero curiosos y que probablemente nunca habían visto a una mujer como ella, alguien que leía tratados de economía por diversión. Genevieve intentó sonreír, pero la inseguridad era una vieja compañera difícil de despedir. Le confesó que temía no estar a la altura, que no sabía cómo ser una duquesa y que su rostro sería un problema para él. El duque se inclinó hacia ella, invadiendo su espacio con esa autoridad natural que lo caracterizaba. Le dijo, mirándola directamente a los ojos, que no necesitaba saber ser una duquesa, solo necesitaba ser ella misma, la mujer que había desafiado a su madrastra con una frase ingeniosa. En cuanto a su rostro, le prohibió volver a disculparse por él. Le dijo que su cicatriz era la prueba de que había sobrevivido al fuego y que él, un hombre que había visto demasiadas batallas, respetaba a los supervivientes más que a las reinas de belleza intactas. La llegada a la mansión fue abrumadora. El mayordomo principal, el señor Sterling, y el ama de llaves, la señora Danvers, los esperaban en el vestíbulo de doble altura. Genevieve bajó del carruaje sintiéndose pequeña y desaliñada con su vestido gris, pero Sebastián le ofreció su brazo con tal orgullo que la obligó a levantar la cabeza. Al presentarla, no hubo vacilación en la voz del duque. La introdujo como Lady Genevieve, su prometida y futura señora de la casa. El servicio, entrenado para la discreción absoluta, no mostró sorpresa ante la cicatriz de la joven, aunque Genevieve pudo sentir el peso de sus miradas evaluadoras. Sin embargo, la deferencia fue inmediata.
La llevaron a sus habitaciones, una suite de colores marfil y oro que daba a los jardines privados. Era un espacio diseñado para una princesa, lleno de luz, espejos y lujos que Genevieve nunca había conocido. Al quedarse sola, se acercó a uno de los espejos de cuerpo entero. Se tocó la marca en su cuello y mandíbula. Por primera vez, intentó verse a través de los ojos de Sebastián. No vio belleza, no todavía, pero vio la posibilidad de dignidad. Se prometió a sí misma que, si él estaba dispuesto a apostar su reputación por ella no lo defraudaría con cobardía. Los días siguientes fueron un torbellino de transformaciones. Sebastián no perdió tiempo. Convocó a las mejores modistas de Londres, pero no para que la disfrazaran, sino para que la vistieran. La primera sesión de prueba fue un campo de batalla revelador. La modista principal, una mujer francesa de opiniones fuertes llamada Madame Leclerc, al ver la cicatriz de Genevieve, sugirió inmediatamente cuellos altos, velos de encaje y peinados que cubrieran el lado izquierdo de su rostro. Asumió, como todos, que el objetivo era ocultar el defecto. Genevieve, acostumbrada a esconderse, estaba a punto de aceptar con resignación cuando la puerta del salón de pruebas se abrió y entró Sebastián. El duque había estado supervisando desde su estudio, pero decidió intervenir. Al ver las telas que Madame Leclerc proponía, telas pesadas y oscuras, diseños cerrados hasta la barbilla, su expresión se oscureció. Con una frialdad que heló la sala, el duque preguntó si la modista estaba intentando vestir a su prometida o amordazarla. Madame Leclerc, tartamudeando, explicó que intentaba disimular la desafortunada marca para que Lady Genevieve se sintiera más cómoda en sociedad. Sebastián caminó hacia Genevieve, que estaba de pie sobre el pedestal con alfileres en su vestido a medio hacer. La miró, evaluando no la tela, sino su expresión. Vio la vergüenza en sus ojos, la aceptación de que debía ser escondida. El duque se giró hacia la modista y dio una orden que cambiaría la moda de la temporada. Le dijo que no quería cuellos altos, no quería velos, quería escotes que mostraran la elegancia de su cuello. Quería que el cabello de Genevieve se recogiera hacia arriba, dejando su rostro despejado. Declaró que su esposa no se escondería detrás de un trozo de tela. Si la sociedad quería mirar, que miraran, que vieran la plata en su piel y aprendieran lo que era la verdadera distinción. Le dijo a Genevieve, delante de las costureras atónitas, que ella era la joya de esa casa y que uno no cubre un diamante con arpillera. Genevieve sintió que las lágrimas picaban en sus ojos, pero esta vez no eran de humillación, eran de gratitud. Asintió a la modista, dándole permiso para seguir las instrucciones del duque. Y así, el vestuario de la futura duquesa se diseñó no para ocultar, sino para enmarcar su singularidad. Sin embargo, el mundo exterior no era tan benevolente como el interior de Kensington House. La noticia del compromiso del duque de Hielo con la hija fea de los Locksley se había extendido por Londres como la pólvora. Los periódicos de sociedad, crueles y hambrientos de escándalo, comenzaron a publicar caricaturas y artículos venenosos. La llamaban la duquesa del parche. Especulaban sobre si el duque había perdido la razón o si estaba siendo chantajeado. Se preguntaban qué clase de brujería había usado la solterona marcada para atrapar al hombre más rico del reino. Genevieve intentó ignorarlos, pero era imposible. Una mañana, encontró uno de los pasquines olvidado por un sirviente en la sala de desayuno. Leyó las burlas sobre su apariencia, las insinuaciones de que Sebastián se avergonzaba de ella y por eso no la había presentado oficialmente todavía. El dolor fue agudo. Se sintió culpable. Estaba manchando el nombre de un hombre que solo había sido bondadoso con ella. Esa tarde, cuando Sebastián la encontró en la biblioteca, supo que algo andaba mal. Genevieve estaba sentada en el suelo, rodeada de libros, pero no leía. Estaba llorando en silencio. El duque cerró la puerta y se sentó a su lado, sin importarle arrugar sus pantalones inmaculados. Le preguntó quién la había herido, con un tono que prometía venganza inmediata. Genevieve le mostró el periódico arrugado. Le dijo que no podía hacerlo. Le dijo que él merecía a alguien que no fuera el hazmerreír de Londres. Le ofreció romper el compromiso, retirarse al campo
y dejarlo libre para que encontrara a una esposa que pudiera lucir con orgullo. Sebastián tomó el periódico y lo arrojó al fuego de la chimenea. Vio cómo el papel se consumía, convirtiéndose en ceniza. Luego tomó las manos de Genevieve entre las suyas. Le dijo que la opinión de las ovejas no le quitaba el sueño al lobo. Le aseguró que él no buscaba la aprobación de una sociedad vacía que aplaudía la belleza superficial mientras ocultaba la podredumbre moral. Le confesó que, antes de conocerla, su vida era perfecta en apariencia, pero vacía de significado, y que ella había llenado ese vacío con su inteligencia y su verdad, pero sabía que las palabras no bastaban para curar años de inseguridad. Necesitaba un gesto, algo que le demostrara a ella y al mundo el valor incalculable que él le daba. Le pidió que se vistiera para cenar, no en el comedor privado, sino para una salida. Genevieve, asustada pero confiando en él, obedeció. Se puso uno de los vestidos nuevos, un terciopelo color vino que dejaba sus hombros y su cicatriz al descubierto, adornada solo con una gargantilla de perlas. Sebastián la llevó en su carruaje cerrado, pero no fueron a un baile ni a una ópera. El carruaje se detuvo frente a un edificio imponente y vigilado, el Banco de Inglaterra, o más específicamente, las cámaras de seguridad privadas de la familia Thorne, donde se guardaba el legado de generaciones. El duque la condujo a través de pasillos de piedra y puertas de hierro hasta una bóveda iluminada por lámparas de gas. Allí, en estantes de terciopelo, descansaban las joyas de la familia, coronas, tiaras, collares que valían más que condados enteros. Eran piezas que las duquesas anteriores habían llevado con orgullo, símbolos de poder y belleza aceptada. Sebastián caminó hacia el centro de la sala, donde reposaba la pieza más famosa de la colección, la tiara de los soles, una estructura de oro blanco y diamantes amarillos tan grandes que parecían capturar la luz del día. Era la corona no oficial de la familia, una pieza que no se había usado en 50 años porque ninguna esposa había sido considerada digna o lo suficientemente fuerte para llevar su peso, tanto físico como histórico. El duque tomó la tiara con manos firmes y se giró hacia Genevieve. Le dijo que esa corona había pertenecido a una antepasada que había defendido el castillo durante un asedio mientras su marido estaba en la guerra, una mujer que, según las crónicas, tenía el rostro marcado por la viruela, pero el corazón de un león. Le dijo que esa joya no estaba hecha para la belleza, sino para el valor. Se acercó a Genevieve y, con una solemnidad casi religiosa, colocó la tiara sobre su cabeza. El peso de los diamantes y el oro era considerable, pero Genevieve mantuvo la cabeza alta, instintivamente irguiéndose para soportarlo. Sebastián la llevó frente a un espejo antiguo que había en la bóveda. «Mírate», ordenó él en un susurro. «No mires la cicatriz, mira la corona, mira a la mujer que la lleva». Genevieve miró, vio el destello cegador de los diamantes, pero también vio sus propios ojos violetas brillando con una fuerza nueva bajo el oro. La cicatriz estaba allí, sí, plateada y visible, pero ya no parecía una mancha. Parecía el hilo conductor de una historia de resistencia, una marca que la hacía única, capaz de sostener el legado de los Thorne. «Cásate con la fea», dijeron, murmuró Sebastián detrás de ella, sus ojos oscuros clavados en el reflejo de Genevieve, con una devoción absoluta. «Necios. No saben que acabo de coronar a la única reina verdadera de Londres». Genevieve se giró y lo abrazó, enterrando el rostro en su pecho, sintiendo que por fin, después de toda una vida de ser el patito feo, había encontrado su lugar. No porque la corona la hiciera hermosa, sino porque el hombre que se la había puesto la veía como tal. Sin embargo, el momento de paz en la bóveda era solo la calma antes de la tormenta. Sebastián le informó que al día siguiente darían un baile de compromiso, no una cena pequeña, sino el evento más grande de la temporada. Iban a invitar a todos, a los que se burlaban, a los que criticaban y a su propia familia. Lady Augusta y Arabella estarían allí. El duque estaba listo para presentar a su duquesa al mundo, pero la sociedad londinense, y en especial la envidiosa madrastra, no estaban dispuestas a dejar que la hermana fea ganara sin luchar. Se preparaba una humillación pública,
una trampa diseñada para romper la recién ganada confianza de Genevieve justo en el momento en que más vulnerable sería, bajo la luz de 1000 candelabros. Si la transformación de Genevieve y el gesto de la corona te han emocionado, no te pierdas el acto 3. El baile de compromiso será un campo de batalla. Lady Augusta intentará sabotear la noche, revelando un secreto humillante del pasado de Genevieve, y Sebastian tendrá que demostrar que su protección va más allá de las joyas. La tensión subirá cuando un antiguo pretendiente de Arabella ponga sus ojos en la nueva duquesa, despertando los celos oscuros y posesivos del duque. Suscríbete ahora para ver cómo la hermana fea enfrenta a sus demonios vestida de reina. La noche del baile de compromiso descendió sobre Londres envolviendo la mansión de Kensington en un halo de luz que desafiaba a las estrellas. Los carruajes se alineaban a lo largo de la calle, una procesión interminable de escudos nobiliarios y caballos de pura sangre que traía a la élite del reino a las puertas del duque. La curiosidad era el motor principal de aquella asistencia masiva. Los rumores sobre la duquesa del parche y la supuesta locura de Sebastian Thorne habían convertido el evento en el espectáculo más codiciado de la década. En el interior, los salones de baile, cerrados durante años, habían sido transformados en un jardín de invierno de fantasía, con miles de velas reflejándose en espejos de cuerpo entero y guirnaldas de camelias blancas adornando las columnas de mármol. En sus aposentos privados, Genevieve permanecía inmóvil frente al espejo, sintiendo que el corazón le golpeaba contra las costillas como un pájaro atrapado. El vestido que llevaba era una obra de arte de la ingeniería y la estética, seda de un color azul profundo, casi negro, que brillaba con matices zafiro bajo la luz. El corte dejaba sus hombros al descubierto, exponiendo con una valentía deliberada el inicio de su cicatriz plateada en el cuello, que subía hasta la mandíbula. Pero lo que dominaba su imagen no era la marca ni el vestido, era la corona. La tiara de los soles descansaba sobre su cabello oscuro recogido, pesada, magnífica, irradiando destellos de fuego amarillo con cada respiración que tomaba. Se veía a sí misma y no reconocía a la mujer del espejo. Veía a una reina guerrera a punto de entrar en batalla. Sebastian entró en la habitación sin llamar, vestido con un traje de gala negro que acentuaba su figura imponente y severa. Al verla, se detuvo. Sus ojos oscuros recorrieron la figura de su prometida, no con el escrutinio crítico de un juez, sino con la admiración silenciosa de un devoto. Se acercó a ella y se colocó a su espalda, mirando sus reflejos juntos en el cristal. Le susurró que nunca había visto nada tan formidable en su vida y le aseguró que, cuando cruzaran esas puertas, nadie miraría su cicatriz con pena, sino con envidia, porque la mujer que llevaba la corona de los Thorne no pedía perdón por existir. Genevieve, fortalecida por su presencia sólida detrás de ella, respiró hondo y asintió. Estaba lista. La entrada en el gran salón fue un momento de silencio absoluto. El mayordomo anunció sus nombres y, al aparecer en lo alto de la escalinata de mármol, la música cesó y las conversaciones se cortaron como si alguien hubiera robado el aire de la sala. Cientos de rostros se volvieron hacia arriba. Genevieve sintió el peso de las miradas, el juicio colectivo de una sociedad que la había despreciado. Sintió el impulso de bajar la cabeza, de ocultar su perfil marcado, pero la mano de Sebastian apretó la suya con firmeza, recordándole quién era ahora. Mantuvieron la barbilla alta y descendieron, paso a paso, con la majestuosidad de quienes saben que son los dueños del escenario. Los murmullos comenzaron antes de que llegaran al suelo. No eran burlas, como Genevieve temía, sino exclamaciones de asombro. La tiara era legendaria, una joya que no se veía desde hacía generaciones, y verla brillar sobre la cabeza de la hija fea enviaba un mensaje inequívoco de poder. Sebastián la condujo a través de la multitud, que se abría a su paso como el mar rojo, presentando a su futura esposa con una frialdad arrogante que desafiaba a cualquiera a pronunciar una palabra fuera de lugar. Sin embargo, en un rincón del salón, la envidia tenía rostro. Lady Augusta, la madrastra, observaba la escena con una copa de vino apretada en su mano, hasta que sus nudillos se pusieron blancos. A su lado, Arabella, vestida con un traje rosa pastel
que ahora parecía insípido y aniñado al lado de la elegancia oscura de Genevieve. Miraba con la boca abierta, incapaz de comprender cómo su hermanastra, la cenicienta de la casa, había usurpado su lugar. Augusta le susurró a su hija que no se dejara engañar por las joyas, que una mona vestida de seda seguía siendo una mona, y que esa noche se encargarían de que el duque viera el error que había cometido al elegir a la defectuosa. El primer vals comenzó. Sebastián tomó a Genevieve en sus brazos y la arrastró a la pista. Bailaron. No fue un baile perfecto técnicamente, pero la conexión entre ellos era tan intensa que parecía que el resto de la sala desaparecía. Sebastián la miraba a los ojos, ignorando a la multitud, haciéndole sentir que eran los únicos dos seres vivos en el universo. Le dijo en voz baja que estaba orgulloso de ella, que su valentía brillaba más que los diamantes en su cabeza. Genevieve, mareada por el giro y por la emoción, se permitió, por primera vez, creer que era feliz. Pero la felicidad en la alta sociedad es un blanco fácil. Cuando la música terminó y Sebastián fue momentáneamente retenido por un grupo de políticos que buscaban su influencia, el círculo de protección alrededor de Genevieve se rompió. Un hombre se acercó a ella. Era Lord Cavendish, un vizconde conocido por sus deudas y su búsqueda desesperada de una heredera. Cavendish había cortejado a Arabella semanas atrás, pero ahora, viendo la tiara y el favor del duque, sus cálculos habían cambiado. Con una sonrisa untuosa, Cavendish felicitó a Genevieve por su increíble transformación. Le comentó, con una voz lo suficientemente alta para que los cercanos oyeran, que era un milagro lo que el dinero de un duque podía hacer, insinuando que su belleza era comprada. Genevieve, recordando las lecciones de Sebastián, no se amedrentó. Le respondió con frialdad que el dinero podía comprar vestidos, pero que no podía comprar modales, algo de lo que el vizconde parecía carecer notablemente. Cavendish, picado en su orgullo, intentó tocar su brazo con familiaridad, pero antes de que pudiera hacerlo, una sombra cayó sobre él. Sebastián había vuelto. No dijo nada. Simplemente se colocó detrás de Genevieve y miró al vizconde con una expresión tan gélida y amenazante que Cavendish balbuceó una disculpa y huyó entre la multitud. El duque rodeó la cintura de Genevieve con un brazo posesivo, marcando su territorio con una claridad primitiva. Le preguntó si estaba bien, y ella asintió, sintiéndose poderosa al ver cómo su esposo ahuyentaba a los buitres con una sola mirada. Fue entonces cuando Lady Augusta decidió que era el momento de su jugada maestra. No podía atacar la riqueza de Genevieve, ni su posición actual, así que atacaría su pasado, la única cosa que el dinero del duque no podía borrar. La madrastra se abrió paso hasta el centro del salón, arrastrando a Arabella, y pidió la atención de los invitados con una falsa alegría. Alzó su copa para proponer un brindis. El silencio se hizo tenso y expectante. Augusta comenzó hablando de lo feliz que estaba por su querida hijastra, pero su tono goteaba sarcasmo. Dijo que era un alivio verla tan bien colocada, especialmente considerando su historial de inestabilidad. Sebastián se tensó, listo para intervenir, pero Augusta continuó rápido. Reveló ante todos, con una voz cargada de falsa compasión, la verdadera historia de la cicatriz de Genevieve. Dijo que no había sido un accidente cocinando medicina para su madre, como la chica solía contar. Mintió diciendo que Genevieve, en un ataque de locura infantil heredada de su madre biológica, a la que calificó de mente, había intentado prender fuego a la casa porque sentía celos de la belleza de la recién nacida Arabella. Dijo que la cicatriz era la marca de su propio pecado, el recordatorio de que llevaba la sangre de la locura y la violencia en sus venas. El murmullo de horror recorrió el salón. Las damas se abanicaron con fuerza. Los caballeros miraron a Genevieve con sospecha. La acusación de locura hereditaria y de intento de fratricidio era una mancha indeleble en aquella época, algo que podía anular un compromiso y enviar a una mujer a un asilo. Genevieve sintió que el suelo se abría. La mentira era tan monstruosa, tan alejada de la realidad de su sacrificio infantil, que le robó el aire. Recordó el fuego, sí, pero recordaba haber intentado salvar un ungüento hirviendo que se cayó cuando Augusta la empujó. Recordó el dolor
y cómo su madrastra le había prohibido contar la verdad bajo amenaza de echarla a la calle. Miró a Sebastián, aterrorizada de que él pudiera creer esa atrocidad. Temía ver la duda en sus ojos. Sebastián soltó a Genevieve y avanzó hacia Augusta. La multitud se apartó instintivamente, asustada por la energía oscura que emanaba del duque. Se detuvo frente a la madrastra, dominándola con su altura. Augusta sonrió, creyendo que había ganado, que había sembrado la duda suficiente para que el duque repudiara a la loca. Pero Sebastián no dudaba. Sebastián conocía la verdad de las personas no por lo que decían, sino por lo que veía en sus ojos. Y en los ojos de Genevieve solo había visto bondad y dolor. Con una voz que resonó en cada rincón del salón, el duque se dirigió a Augusta. Le dijo que su historia era muy creativa, pero que tenía un fallo fundamental. Le informó que él había investigado el pasado de la familia Locksley antes de proponer matrimonio, como haría cualquier hombre prudente con una gran fortuna. Mintió, por supuesto, no había investigado nada, pero su confianza era absoluta. Declaró que sabía la verdad sobre el incendio, que tenía testimonios de antiguos sirvientes que confirmaban que fue la negligencia de Augusta la que causó el accidente, y que Genevieve se había quemado tratando de salvar lo poco que quedaba de las medicinas de su madre. La acusó públicamente de difamación y crueldad. Le dijo que la única locura presente en esa sala era la de una mujer consumida por la envidia hacia la luz de una hijastra a la que nunca pudo apagar. Y luego hizo lo impensable. Se giró hacia Genevieve, que lloraba en silencio, y le pidió que se acercara. Cuando ella llegó a su lado, Sebastián se quitó un guante. Delante de toda la corte, levantó la mano y trazó la cicatriz de Genevieve con su pulgar con una ternura infinita. «Esta marca», dijo el duque para que todos lo oyeran, «no es un signo de locura, es un signo de amor, el amor de una hija que se sacrificó, y es la marca de la mujer que yo amo». Se inclinó y besó la cicatriz, un beso largo y reverente que selló la boca de todos los detractores. Fue un acto de aceptación tan profundo, tan íntimo y público a la vez, que transformó el horror en admiración. Augusta, viendo que su mentira se había vuelto en su contra y que la sociedad ahora la miraba con desprecio por su crueldad, intentó balbucear una defensa, pero nadie la escuchaba. Arabella, roja de vergüenza, tiró del brazo de su madre para huir. Sebastián miró a los invitados y, con un tono que daba por cerrado el asunto, ordenó que la música continuara. Luego, tomó a Genevieve en sus brazos y la sacó de la pista, llevándola hacia la terraza, lejos de las miradas, lejos del ruido. En la soledad del balcón de piedra, bajo el cielo estrellado, Genevieve se derrumbó contra el pecho de él, sollozando. Le dio las gracias por salvarla, por mentir por ella sobre la investigación, por creer en ella cuando nadie más lo hacía. Sebastián la abrazó fuerte, enterrando el rostro en su cabello. Le dijo que no había mentido sobre lo importante, que sabía quién era ella. Le prometió que Augusta y Arabella nunca más volverían a tocarla. Pero la noche no había terminado. Mientras se consolaban, un mayordomo se acercó con discreción a la terraza, llevando una bandeja con una carta urgente. El sello no era de ningún noble, era el sello del Banco de Inglaterra. Sebastián tomó la carta, extrañado. La abrió y leyó el contenido a la luz de las antorchas del jardín. Su rostro palideció. «¿Qué pasa?», preguntó Genevieve, secándose las lágrimas. Sebastián la miró, y por primera vez había preocupación real en sus ojos. «Es sobre las joyas», dijo él, «sobre la tiara que llevas puesta. ¿Qué ocurre con ella? El banco dice que hay una reclamación. Alguien ha presentado documentos que afirman que la tiara de los soles no pertenece a los Thorne. Dicen que fue robada hace 100 años y que pertenece a la familia Locksley, a tu familia». Genevieve lo miró, confundida. «¿A mi familia? Pero si no tenemos nada...» «Augusta», murmuró Sebastián, comprendiendo la última jugada de la madrastra. «No se ha ido. Ha jugado su última carta. Reclama la tiara como propiedad de su difunto marido, lo que significaría que tú llevas puesta una joya robada y que yo soy un ladrón. Y si logra probarlo, no solo perderemos la corona, perderemos el ducado por el escándalo». La madrastra había lanzado un golpe al corazón financiero y legal del duque,
Si la tiara era disputada, todas las posesiones de los Thorne podían ser congeladas hasta que se resolviera el juicio. Y Augusta sabía que Genevieve llevaba la tiara esa noche. Era una trampa para acusarlos de apropiación indebida. Genevieve se llevó la mano a la cabeza, tocando los diamantes fríos. Lo que había sido su símbolo de triunfo se acababa de convertir en una soga alrededor de sus cuellos. «Tenemos que irnos», dijo Sebastián, tomando su mano. «Ahora, antes de que lleguen los alguaciles, Augusta quiere guerra, y la tendrá». El baile había terminado. La batalla por la supervivencia acababa de empezar. Si el giro de la tiara y la maldad de la madrastra te han dejado helado, no te pierdas el acto 4. Genevieve y Sebastián tendrán que huir de su propia fiesta para encontrar las pruebas del verdadero origen de la tiara en la antigua mansión en ruinas de los Locksley. Será un viaje peligroso hacia el pasado de Genevieve, donde descubrirán un secreto familiar que Augusta ha estado ocultando durante años. Un secreto que podría destruir a la madrastra para siempre o separar a los amantes. Podrán encontrar la verdad antes de que la ley los alcance. Suscríbete ahora para la aventura más oscura de esta historia. El carruaje del duque de Kensington devoraba los caminos de tierra que llevaban a las afueras de Londres, alejándose de las luces de la ciudad y adentrándose en la oscuridad rural donde se alzaba la mansión Locksley. En el interior del vehículo, el silencio era denso, solo roto por el sonido rítmico de los cascos de los caballos y la respiración agitada de Genevieve. Ella todavía llevaba la tiara de los soles sobre su cabeza, cuyos diamantes lanzaban destellos fríos cada vez que la luz de la luna atravesaba las cortinillas. Se sentía como una fugitiva coronada, huyendo de una fiesta donde había sido reina por una hora, solo para volver al lugar donde había sido una esclava toda su vida. Sebastián, sentado frente a ella, no le quitaba la vista de encima. Su expresión era grave, la de un general que repliega sus tropas para preparar el contraataque final. Le explicó a Genevieve, con voz calmada para no aumentar su ansiedad, que la reclamación de Augusta era una maniobra legal astuta. Si la tiara se declaraba en disputa, el patrimonio de los Thorne quedaría congelado hasta que se resolviera el juicio, lo que podría llevar años. Augusta buscaba paralizarlo financieramente para forzar un acuerdo o, simplemente, por el puro placer de la destrucción. Pero Sebastián sabía que había un eslabón débil en la historia de la madrastra. Recordaba vagamente los archivos de su padre, donde se mencionaba la adquisición de la tiara hacía décadas. Sabía que la joya tenía una conexión con los Locksley, pero no era un robo, era algo más complejo. Y la única copia del contrato original que Augusta no había podido destruir debía estar escondida en la mansión Locksley, en el despacho del difunto varón, un hombre que guardaba todo por miedo a su esposa. Llegaron a la mansión Locksley pasada la medianoche. La casa se alzaba oscura y silenciosa, como un animal muerto en medio del campo. Augusta y Arabella no habían regresado aún. Debían estar celebrando su supuesta victoria en Londres o buscando al magistrado. Eso les daba una ventaja de tiempo, pero no mucha. Sebastián ordenó al cochero que mantuviera los caballos listos y ayudó a Genevieve a bajar. Al pisar la grava de su antiguo hogar, Genevieve sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío nocturno. Era el miedo visceral de volver a la jaula. Sebastián, notando su temblor, se quitó su capa y la envolvió sobre el vestido de gala de ella, cubriendo también la tiara para que no brillara en la oscuridad. Le tomó la mano con fuerza y le dijo que no entraba sola, que esta vez entraba con el dueño de su destino. La puerta principal estaba cerrada, pero Genevieve conocía los secretos de la casa mejor que nadie. Guió a Sebastián hacia la entrada de servicio, donde sabía que el cerrojo estaba roto desde hacía años, porque Augusta se negaba a pagar al herrero. Entraron en la cocina, que olía a ceniza fría y grasa rancia. La casa estaba vacía. Los pocos sirvientes que quedaban debían estar durmiendo en las dependencias exteriores o se habían marchado aprovechando la ausencia de la patrona. Se movieron por los pasillos en sombras, guiados por una linterna sorda que Sebastián había traído del carruaje. El duque observaba cada rincón con una mezcla de curiosidad y repulsión. Veía el papel pintado que se despegaba de las paredes, los muebles cubiertos de polvo,
la decadencia que Augusta intentaba ocultar bajo sus vestidos de seda. Comprendió entonces la magnitud de la miseria en la que había vivido Genevieve. No era solo pobreza de dinero, era pobreza de espíritu, un abandono sistemático. Subieron al primer piso, hacia el despacho del barón. La puerta estaba cerrada con llave. Sebastián, sin perder tiempo en sutilezas, retrocedió un paso y propinó una patada certera a la cerradura. La madera, vieja y seca, cedió con un crujido seco. Entraron. El despacho era un caos de papeles y libros desordenados, testimonio de la búsqueda frenética de Augusta tras la muerte de su marido para encontrar dinero. Genevieve se dirigió directamente hacia la chimenea. Le dijo a Sebastián que su padre tenía la costumbre de esconder sus documentos más privados no en la caja fuerte, que sabía que Augusta podía abrir, sino detrás de un panel suelto en el revestimiento de madera cerca del suelo, donde el calor del fuego los mantenía secos. Se arrodilló, sin importarle arruinar su vestido de seda, y tanteó la madera. Sebastián se arrodilló a su lado, iluminando la zona con la linterna. «Aquí está», susurró ella, sintiendo el resorte oculto. El panel se abrió. Dentro había una caja de metal oxidado. Genevieve la sacó con manos temblorosas. Estaba cerrada, pero la cerradura era simple. Sebastián utilizó una navaja de bolsillo para forzarla. La tapa se levantó, revelando un fajo de cartas atadas con una cinta azul descolorida y un libro de contabilidad de cuero negro. Sebastián tomó el libro y comenzó a hojearlo bajo la luz de la linterna. Sus ojos recorrían las páginas rápidamente, buscando fechas, nombres. De repente se detuvo. «Lo tengo», dijo, con una voz que vibraba de triunfo. «Aquí está el registro». Le leyó a Genevieve lo que había encontrado. Era una entrada fechada 30 años atrás. El barón Locksley, acosado por las deudas incluso entonces, había vendido la tiara de los soles al padre de Sebastián. Pero no había sido una venta simple. El documento especificaba que la tiara, que originalmente pertenecía a la dote de la primera esposa del barón, la madre de Genevieve, se vendía con una cláusula de retroventa exclusiva. La joya pasaba a ser propiedad de los Thorne, pero se establecía un fideicomiso. Si la hija de esa primera esposa, Genevieve, se casaba, la tiara se le entregaría como regalo de bodas, no como propiedad de los Locksley, sino como herencia materna directa. Sebastián miró a Genevieve, asombrado por la ironía del destino. Le explicó que la tiara nunca había pertenecido a Augusta. Ni siquiera pertenecía técnicamente a los Thorne. Pertenecía a Genevieve por derecho de sangre y contrato. Augusta lo sabía. Por eso había intentado destruir las pruebas. Por eso había reclamado la joya como robada. Porque sabía que si salía a la luz el contrato, ella no vería ni un centavo de su valor. Genevieve tocó las cartas que quedaban en la caja. Reconoció la letra de su madre. Eran cartas escritas poco antes de morir, dirigidas a su hija nonata o recién nacida. Las abrió con reverencia. En ellas, su madre hablaba de la tiara, de cómo la había protegido de la codicia del varón para asegurarle un futuro a su hija. Le decía que su verdadero valor no eran los diamantes, sino la luz que representaban, una luz que Genevieve debía llevar dentro. «Siempre fue mía», susurró Genevieve, las lágrimas corriendo por su rostro. «Todo este tiempo. Me trataron como a una ladrona en mi propia casa, y yo era la dueña de la corona». Sebastián le secó las lágrimas con el pulgar. Le dijo que esa noche se haría justicia, que con esos papeles no solo desmentirían a Augusta, sino que la acusarían de intento de fraude y ocultación de herencia. Le aseguró que Augusta terminaría sus días sin un techo sobre su cabeza, tal como había amenazado a Genevieve tantas veces. Pero antes de irse, Sebastián hizo una pregunta que había estado rondando su mente desde que entraron en la casa. Le preguntó dónde dormía ella. Quería ver el lugar donde había crecido. Genevieve dudó, avergonzada, pero la mirada de él le dio valor. Lo guió fuera del despacho, subiendo por una escalera estrecha y empinada que llevaba al ático, a la zona de los sirvientes. Abrió una puerta pequeña al final del pasillo. La habitación era un agujero helado bajo el tejado. No había alfombras, ni cortinas, solo un catre estrecho con una manta raída, una mesa coja y un espejo roto apoyado en la pared. El viento se colaba por las rendijas de las tejas. Era una celda, no un dormitorio.
Sebastián entró en la habitación. Su presencia llenaba el espacio minúsculo. Miró el catre, miró el espejo roto donde Genevieve debía haber visto su cicatriz día tras día, convenciéndose de su fealdad. Sintió una opresión en el pecho tan fuerte que le costó respirar. Imaginó a la niña Genevieve allí, sola, con frío, mientras abajo su madrastra y su hermanastra vivían en el lujo. El duque se giró hacia Genevieve. Sus ojos estaban oscuros de dolor y rabia. ¿Aquí?, preguntó con voz estrangulada. ¿Aquí es donde te tenían? Genevieve asintió bajando la cabeza. Era lo único que había. Sebastián caminó hacia ella y la abrazó. La abrazó con una fuerza desesperada, enterrando su rostro en el cuello de ella, inhalando su aroma para borrar el olor a humedad y tristeza de ese cuarto. «Perdóname», dijo él. «Perdóname por no haberte encontrado antes. Perdóname por cada minuto que pasaste en este infierno. No es tu culpa», le consoló ella, acariciando su espalda. «Tú me sacaste. Y te juro», dijo Sebastián, separándose para mirarla a los ojos con una promesa sagrada, «te juro que nunca más volverás a pasar frío. Nunca más te sentirás pequeña. Voy a llenar tu vida de tanta belleza que olvidarás el color de estas paredes. Quemaría esta casa ahora mismo si no fuera porque quiero que la veas desde lejos, como un recuerdo impotente que ya no puede tocarte». Genevieve vio el amor en sus ojos, un amor que iba más allá del deseo, un amor hecho de compasión y furia protectora. Supo entonces que su cicatriz, su pasado y su dolor habían valido la pena si la habían llevado hasta los brazos de este hombre. «Vámonos», dijo ella. «Ya tengo lo que vine a buscar. Tengo la verdad. Y te tengo a ti». Salieron de la habitación, dejando la puerta abierta para que el frío terminara de reclamarla. Bajaron las escaleras con los documentos y el libro de cuentas apretados contra el pecho de Sebastián. Sin embargo, al llegar al vestíbulo principal, se encontraron con que su salida no sería tan sencilla. La puerta principal se abrió y Lady Augusta entró, acompañada de Arabella y dos hombres que parecían alguaciles privados. Habían regresado antes de lo previsto, alertadas quizás por algún sirviente leal o por la intuición del mal. Al ver al duque y a Genevieve bajando las escaleras, Augusta se detuvo en seco. Su sorpresa se transformó rápidamente en una mueca de triunfo vicioso. «¡Ajá!», gritó Augusta. «Los hemos atrapado. Allanamiento de morada, robo. Magistrado, deténgalos. El duque ha perdido la razón y está ayudando a la ladrona a saquear mi casa». Los dos hombres avanzaron, bloqueando la salida. Sebastián no se detuvo. Siguió bajando, con Genevieve a su lado, con una calma que era más aterradora que cualquier grito. «Apártese, Augusta», dijo Sebastián con voz tranquila, «o la haré apartarse». «¿Te atreves a amenazarme en mi propia casa?», chilló ella. «Tengo derechos. Esa chica lleva mi tiara y ahora está robando mis papeles». Sebastián llegó al último escalón. Se detuvo frente a la madrastra. Levantó el libro de cuentas que llevaba en la mano. «Esta casa no es tuya», dijo él. «Está hipotecada hasta los cimientos, según estos libros. Y la tiara nunca fue tuya. Aquí tengo la prueba, firmada por tu marido, de que la robaste a la herencia de Genevieve». La cara de Augusta pasó del rojo al blanco en un segundo. «Es mentira», balbuceó. «Es una falsificación. Es la letra del varón», dijo Sebastián. «Y tengo las cartas de la madre de Genevieve. Se acabó, Augusta. El juego ha terminado. Los alguaciles que has traído, me alegra que estén aquí, porque servirán para escoltarte a ti a la prisión por fraude y malversación de fondos de un fideicomiso». Los hombres, al oír la palabra fraude y ver la autoridad del duque, dudaron. Nadie quería enfrentarse al duque de Kensington. «¡Haced algo!», chilló Augusta a los hombres. «Os pago». «No les pagas», corrigió Sebastián. «No tienes dinero. Te lo has gastado todo en vestidos para intentar vender a tu hija. Estás en la ruina, Augusta, y a partir de mañana, todo Londres lo sabrá». Sebastián se giró hacia los hombres. «Soy el duque de Kensington. Si me dejáis pasar, olvidaré que intentasteis obstruir mi camino. Si no, os aseguro que vuestras carreras terminarán esta noche». Los hombres se apartaron al instante, abriendo la puerta. Augusta se quedó sola, temblando de rabia e impotencia. Arabella comenzó a llorar,
dándose cuenta de que su futuro se había evaporado. Sebastián tomó la mano de Genevieve y la sacó de la casa hacia el aire fresco de la noche. Subieron al carruaje. Mientras se alejaban, Genevieve miró hacia atrás una última vez. La mansión Locksley se veía pequeña y oscura en la distancia. Ya no le daba miedo. Era solo un edificio viejo lleno de fantasmas que ya no podían herirla. Se recostó contra el hombro de Sebastián. Él la envolvió con su brazo y besó su frente. «Vamos a casa», dijo él. «Sí», respondió ella, tocando la tiara que seguía en su cabeza. «A casa». Pero la historia no terminaba con la victoria legal. Aún quedaba la presentación final ante la sociedad, la validación pública de Genevieve como la verdadera dueña de la corona y de su destino. Y, sobre todo, quedaba la promesa de una vida donde la belleza se definiría por nuevas reglas. Te asumam, si la justicia poética y el descubrimiento del ático te han conmovido, no te pierdas el acto 5 final. Veremos el epílogo de este cuento de hadas moderno. Genevieve, ya como duquesa indiscutible, transformará no solo su vida, sino la percepción de toda la corte. Habrá una última escena, íntima y poderosa, donde la cicatriz dejará de ser una marca para convertirse en un símbolo de amor eterno. Suscríbete ahora para el desenlace final. Deja la palabra justicia si crees que Augusta tuvo su merecido. El día de la boda de Sebastian Thorne y Genevieve Locksley amaneció sobre Londres no con la grisura habitual de la ciudad, sino con una luz dorada y nítida que parecía bendecir la unión desde los cielos. La ceremonia no se celebró en la capilla privada de la mansión, como solía hacerse para los matrimonios discretos o apresurados, sino en la gran catedral de St. George. Sebastián había insistido en ello. Quería que el mundo entero viera a su esposa. Quería que la sociedad que la había llamado fea y manchada tuviera que inclinar la cabeza ante su paso hacia el altar. Las invitaciones habían sido enviadas a la realeza y a la aristocracia más rancia, y la curiosidad, esa fuerza motriz de la corte, había llenado los bancos de la iglesia hasta el último lugar. Genevieve esperaba en el atrio, sintiendo el peso de la seda blanca y el encaje antiguo que componían su vestido. No llevaba velo. Había sido una decisión difícil, tomada en la intimidad de la noche anterior con el apoyo de Sebastián. Él le había dicho que no quería casarse con un fantasma oculto tras una gasa, sino con la mujer real que había conquistado su corazón. Así que allí estaba, con el rostro descubierto, el cabello oscuro recogido en un peinado alto y la tiara de los soles, ahora legalmente suya, brillando sobre su frente con una magnificencia que cortaba la respiración. La cicatriz plateada en su cuello y mandíbula era visible, pero bajo el brillo de los diamantes y la serenidad de su expresión, ya no parecía una herida, sino una línea de carácter, una firma de identidad. Cuando las puertas se abrieron y el órgano comenzó a sonar, Genevieve avanzó sola. No tenía padre que la entregara, y se había negado a que ningún pariente lejano fingiera afecto por ella en ese momento. Caminó con la cabeza alta, enfrentándose a las cientos de miradas que se clavaban en ella. Escuchó los murmullos, pero esta vez no eran de burla, eran de asombro. La transformación de la hija fea en una figura de realeza y dignidad era innegable. La tiara, recuperada de las garras de la codicia, parecía haber sido forjada para ella. Al final del pasillo, Sebastián la esperaba, vestido con su uniforme de gala, con las medallas de sus campañas pasadas brillando en su pecho. El duque parecía un príncipe de leyenda, pero lo que conmovió a todos los presentes no fue su elegancia, sino su expresión. El hombre conocido como el Duque de Hielo, el soltero más inescrutable de Londres, tenía los ojos llenos de lágrimas. Miraba a Genevieve con una devoción tan absoluta, tan desnuda, que muchas damas sintieron un nudo en la garganta. Cuando ella llegó a su lado, él no esperó al sacerdote. Le tomó la mano y se la llevó a los labios, besándola frente al altar, rompiendo el protocolo para confirmar su amor. La ceremonia fue solemne y hermosa. Cuando Sebastián prometió amarla y honrarla, su voz resonó en la catedral con la fuerza de un juramento sagrado. Y cuando Genevieve prometió estar a su lado en la riqueza y en la pobreza, aunque la pobreza ya no era una amenaza, lo hizo con la seguridad de quien sabe que ha encontrado su hogar.
El beso final no fue tímido, fue una afirmación de victoria. A la salida de la iglesia, la multitud vitoreó. La noticia de la caída de Lady Augusta y la verdadera historia de la herencia de Genevieve se había filtrado a los periódicos, convirtiendo a la nueva duquesa en una heroína romántica, una cenicienta que había vencido a su madrastra malvada. Genevieve saludó a la gente, agarrada del brazo de su esposo, sintiendo por primera vez que pertenecía a ese mundo, no por su título, sino por su derecho a ser feliz. Mientras tanto, lejos de las campanas y las celebraciones, el destino de las villanas se había sellado. Lady Augusta, despojada de su nombre y su fortuna, tras el juicio rápido impulsado por los abogados del duque, había sido condenada por fraude. La clemencia de Genevieve, que se negó a ver a su madrastra en prisión, conmutó la pena por el destierro. Augusta y Arabella fueron enviadas a una pequeña casa en la costa de Cornualles, con una asignación mínima que apenas cubría sus necesidades básicas. Allí, lejos de los salones de baile y los lujos, tendrían el resto de sus vidas para reflexionar sobre la vanidad y la crueldad. Se decía que Arabella, incapaz de soportar la vida sin servidumbre, había terminado casándose con un comerciante de lana local, un hombre rudo pero honesto, un destino irónico para quien soñaba con ser duquesa. La recepción de la boda en Kensington House fue el evento del siglo, pero para Sebastián y Genevieve, el verdadero momento de celebración llegó cuando el último invitado se marchó y las puertas de la mansión se cerraron. El duque cargó a su esposa en brazos escaleras arriba, riendo como un muchacho, llevándola a sus habitaciones privadas. Allí, en la intimidad del dormitorio, Sebastián ayudó a Genevieve a quitarse la pesada tiara. La colocó sobre una mesa de terciopelo y luego se giró hacia ella. Le soltó el cabello, dejando que cayera sobre sus hombros, cubriendo parcialmente la cicatriz. Pero él apartó los mechones con suavidad. Le dijo que era la mujer más hermosa que había visto jamás. Le confesó que durante la ceremonia no había visto a la duquesa ni a la heredera, sino a la chica valiente que leía libros de economía y que se había atrevido a desafiarlo en su propia biblioteca. Le dijo que esa cicatriz era el mapa que lo había llevado hasta ella y que la amaba no a pesar de ella, sino con ella. Genevieve, libre de miedos y de pasados dolorosos, se entregó al amor de su esposo con una confianza plena. Esa noche no hubo sombras ni dudas, solo hubo la certeza de que habían sido hechos el uno para el otro, dos piezas rotas que al unirse formaban algo perfecto. Epílogo. 5 años después, la Galería de Arte de Kensington House estaba en silencio, bañada por la luz suave de la tarde. Un pintor de renombre, traído desde Italia, estaba dando los últimos toques a un retrato familiar de gran tamaño. Sebastián estaba de pie junto al artista, observando el lienzo con una mirada crítica pero satisfecha. En el cuadro, Genevieve estaba sentada en un sillón de terciopelo azul, con la tiara de los soles en su cabeza. En su regazo, un niño pequeño jugaba con un libro, y a sus pies, una niña intentaba ponerle un lazo a un perro de casa que dormitaba pacientemente. La composición era clásica, elegante, digna de un museo. El pintor, un hombre nervioso con manchas de pintura en las manos, se aclaró la garganta y se dirigió al duque. «Su gracia», dijo con vacilación, «he tomado la libertad de suavizar ciertos detalles. La luz, ya sabe, para favorecer a la duquesa». Sebastián frunció el ceño y se acercó al lienzo. Observó el rostro pintado de su esposa. Era hermoso, sí, pero algo faltaba. El pintor, siguiendo las convenciones de la época para los retratos de la nobleza, había omitido la cicatriz. Había pintado la piel de Genevieve lisa y perfecta, como la de una muñeca de porcelana. El duque se giró hacia el artista. Su expresión se endureció. «Arréglalo», ordenó con voz tranquila pero firme. El pintor parpadeó, confundido. «Señor, ¿he captado mal el color de los ojos? ¿El vestido? El rostro», dijo Sebastián. «Has pintado a una extraña. Mi esposa tiene una historia escrita en su piel, una historia de valor, de supervivencia y de fuego. Al borrar su cicatriz, borras su esencia y borras la razón por la que me enamoré de ella. Pero su gracia, la costumbre es idealizar», balbuceó el artista.
En esta casa, la costumbre es la verdad, cortó Sebastián. Pinta la cicatriz, píntala con plata y luz, porque para mí es más preciosa que la tiara que lleva puesta. Quiero que mis hijos y los hijos de mis hijos vean a su madre tal como es, una guerrera, no una estatua. El pintor, intimidado y admirado a la vez, asintió y tomó sus pinceles. En ese momento, la puerta de la galería se abrió y Genevieve entró. Llevaba un vestido sencillo de jardín y traía flores frescas en las manos. Al ver a su esposo y al pintor, sonrió. Los años le habían sentado bien. La maternidad y la felicidad le habían dado una seguridad que irradiaba desde dentro. Se acercó a Sebastián y le pasó un brazo por la cintura, mirando el cuadro. Vio cómo el pintor comenzaba a trazar la línea plateada en su mejilla con cuidado reverente. Genevieve miró a Sebastián, sorprendida y conmovida. «Podrías haber dejado que me hiciera perfecta para la posteridad», bromeó ella suavemente. Sebastián la abrazó y besó su sien, justo donde empezaba la marca. «Ya eres perfecta», le susurró al oído. «Y quiero que la posteridad sepa que el duque de Kensington no se casó con una cara bonita cualquiera. Se casó con la mujer que sobrevivió al infierno para traerle el cielo». Genevieve apoyó la cabeza en el hombro de su marido, mirando el retrato que ahora, con la cicatriz, parecía cobrar vida, parecía respirar. Se sintió orgullosa, orgullosa de su pasado, de su presente y del hombre que la amaba con una visión tan clara y profunda. «Gracias», dijo ella, «por verme». «Siempre», respondió él. Salieron de la galería juntos, dejando al pintor trabajar, caminando hacia el jardín donde sus hijos reían bajo el sol. La hermana fea había desaparecido hacía mucho tiempo, borrada por el amor de un hombre que supo ver que la verdadera belleza no pide permiso para existir, simplemente brilla, y sobre la cabeza de Genevieve, invisible pero eterna, descansaba la corona más cara del reino, la certeza absoluta de ser amada por quien era. Conclusión. Las etiquetas que el mundo nos impone pueden ser crueles, pero son frágiles frente a la verdad del amor propio y el amor compartido. La historia de Sebastián y Genevieve nos enseña que la perfección es un mito aburrido y que nuestras heridas, físicas o emocionales, son las que nos hacen únicos y reales. Nos recuerda que el verdadero príncipe no es el que busca a la princesa perfecta, sino el que encuentra a la mujer real y le pone la corona que ella misma se ha ganado. Si esta historia de empoderamiento, justicia y romance auténtico te ha llegado al corazón, si celebraste la caída de la madrastra y la victoria de la verdad, te invito a dejarme en los comentarios la palabra corona. Así sabré que eres de los que creen que cada mujer es la reina de su propia historia. Y si quieres seguir descubriendo romances que rompen moldes y sanan el alma, suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este relato. Gracias por ser parte de nuestra familia de historias. Nos vemos en el próximo cuento, donde el amor siempre ve más allá de lo evidente.